¿Qué tal, hermanos? Muy buen día tenga cada uno de ustedes el día de hoy. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a cada uno de nosotros a abrir su corazón y abrir ese entendimiento para que sea el día de hoy la palabra de Dios la que nos guíe en esos momentos de reflexión. Para ello, hermanos, les invito a que cerremos nuestros ojos, a que hagamos una oración y que pongamos todo nuestro ser en manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por todo tu amor, por todas tus bendiciones que has vertido sobre cada uno de nosotros. Te pido perdón por nuestros pecados, Señor, y te pido, Señor, que seas tú el que guíe esta meditación y que sea tu palabra la que sea escuchada el día de hoy. Te lo pido y te doy gracias, Señor, por todas tus bendiciones, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, estamos hablando ahora de nuestras familias, de cómo estamos viviendo este tiempo en nuestras familias. Y hay un versículo que creo que todos, por lo menos lo hemos escuchado y algunas veces lo hemos puesto en práctica, y digo algunas veces porque ahorita vamos a entrar un poquito en el estudio de, de este versículo en específico que está en Josué 24:15, que dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí Josué hace una reflexión muy importante acerca de, es una exhortación que hace al pueblo que viene con él. Y le dice: ¿a quién vamos a servir? A esos dioses que tuvieron nuestros padres, a esa idolatría que tuvieron cuando estuvieron del otro lado del río, es decir, cuando estuvieron en Egipto, y recordándoles que puede existir de una u otra manera, pero en un momento nosotros tenemos que definir a quién servimos. Cuando nosotros hablamos de que yo y mi casa serviremos a Jehová, tenemos que ser muy atentos a esta frase que muchas veces lo convertimos en una cita célebre y no le damos la importancia que es palabra del Señor. Pero bueno, hermanos, ¿qué es servir a Jehová? Porque muchos pensamos que es hacer, muchos pensamos que es el hacer cierta acción, y ahí es cuando nosotros cuando empezamos con ese gran error que llegamos a considerar que hacer es obras, que hacer es lo que nosotros consideramos correcto, cuando servir a Jehová es pensar, sentir, decir y hacer, pero conforme a la palabra de Dios. Y es ahí entonces cuando cada uno de nosotros debemos de entrar en esa reflexión y cada uno de nosotros debe de meditar si en realidad pensamos, sentimos, decimos y hacemos conforme a la palabra de Dios. Porque es muy curioso ver cómo cada uno de nosotros muchas veces decimos que servimos a Jehová, o peor aún, llegamos a considerar que los que tienen que servir a Jehová es aquellos que son los pastores, que son los líderes de una iglesia, y nosotros decimos: bueno, yo ayudo, yo apoyo, y ya estoy sirviendo a Jehová. Es decir, creemos todavía que existe una distinción en el pueblo de Dios y que por eso cada uno de nosotros tiene que asumir un papel que puede llegar a ser, de cierta manera, una manera de evadirnos o de evitar el mandato que tiene el Señor sobre cada uno de nosotros. Y que es por eso que muchas veces cuando creemos que es únicamente hacer, la manera en la cual nosotros estamos participando o que estamos nosotros ayudando en el reino de Dios, se nos olvida que también es pensar, sentir y decir. Y en la primera de Corintios 1:10 el Señor nos dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, hermanos? Que como lo vimos en algún momento también en la palabra, muchas veces nosotros llegamos a creer o a considerar
que porque tenemos cierta afinidad, cierta empatía hacia alguien, nosotros llegamos a tener un grupo dentro de una iglesia, lo cual pues, es absolutamente falso, ¿no? ¿Y qué es lo que llega a suceder? Que el momento en que nosotros empezamos con ese tipo de grupos, ya no estamos sirviendo al Señor, ya estamos siguiendo a ciertos líderes, a ciertas personas que también pueden llegar a demostrar cierta inmadurez, porque a quien no debemos de seguir es al hombre, sino debemos de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el Señor, por medio de esta primera carta a los Corintios, nos dice que vivan en armonía y que tengamos un mismo pensar. ¿Cómo vamos a servir al Señor si no estamos en armonía con nuestros propios hermanos, con nuestro mismo cuerpo que conforma a nuestra iglesia? Pero sin embargo, en la palabra de Dios también nos dice en el Salmo 133, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros llegamos a tener esa armonía? Volvemos a tener que un ambiente bueno, un ambiente agradable, pero no solamente para una convivencia, sino tenemos ya ahora sí una acepción más de el servir a Jehová. Como les comentaba, muchas veces nosotros lo que llegamos a considerar es de que quienes tienen que hacer este trabajo son aquellos que están nombrados por el Señor como pastores o como líderes, y creemos que ellos son los que tienen que hacer todos los trabajos. Sin embargo, aquí viene una reflexión, hermano. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando nosotros renunciamos al mundo, se dice que uno de los dones que más se nos debe dar es la del servicio. Y muchas veces creemos que el servicio es ser hacendosos. Pero ahorita lo que estamos definiendo que el servicio es servir a Jehová, es el pensar, sentir, decir y por consiguiente el hacer conforme a la palabra de Dios. Entonces, no nos escudemos muchas veces, hermanos, en que creemos, llegamos a crear o llegamos a considerar que el trabajo evangelístico, el trabajo de dar testimonio es exclusivo para ciertos hermanos o para ciertas hermanas. A ello, ¿qué es lo que tenemos que ir pensando? Y que tenemos que ir metiendo también en nuestra mente. Hay que sujetarnos al Señor. Muchos de nosotros hemos tenido un ímpetu muy rebelde, un ímpetu en el cual queremos que las cosas se hagan conforme nosotros creemos, pensamos o peor aún, sentimos. Y digo que peor aún sentimos porque eso depende muchas veces de nuestro estado de ánimo. Sin embargo, el Señor nos va poco a poco puliendo y cada uno de nosotros se da cuenta que nos tenemos que sujetar en absolutamente todo aspecto de nuestra vida. Nos sujetamos muchas veces, podemos decir, sí Señor, tú di y yo haré, envíame a mí. Pero cuando nos dice y cuando nos envía, ni lo escuchamos ni lo obedecemos. Entonces, ¿cómo estamos sirviendo a Jehová? ¿Cómo nuestra casa está sirviendo a Jehová? Y empezamos a buscar muchas justificaciones, sin embargo, se nos olvida que algo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y que dice en Marcos 10:45, que nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor nos pone el ejemplo, nos pone decir, ¿cuál es el ejemplo que debemos de tener cada uno de nosotros? Simple y sencillamente, que debemos servir tal cual nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Cómo? Por medio de su mismo servicio. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que verlo y tenemos que ver que también en Salmos 100 nos dice que hay que servir a Jehová con alegría. Oiga, hermano, fíjese que le tocó barrer el templo. Hermano, le tocó barrer las hojitas de los árboles donde está el estacionamiento o las canchas. Bueno, hermano, pues yo voy, pues me tocó. Eso ya no es servir con alegría al Señor. Eso es, bueno, sí me sujeto, pero entonces ¿dónde está alegría? ¿Y dónde está que yo y mi casa serviremos al Señor? Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí es también lo que nunca debemos de olvidar y que debemos de tener cada uno en nuestro corazón. Y que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibéis
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muchas veces, desgraciadamente, nosotros llegamos a considerar que estamos sirviendo a alguien de la iglesia, que si el pastor nos encomendó algo, es que el pastor me dijo, es que si me pidió apoyo una de las hermanas, tal vez en cocina, o tal vez en una actividad de compañerismo, o tal vez visitando a alguien como diácono y estarnos cuidando nosotros mismos, creemos que por quien nos lo pidió, lo tenemos que hacer. Y ahí una vez volvemos a tener ese pensamiento de disentir, de llegar a no recordar que somos un mismo espíritu, somos una misma iglesia, un mismo cuerpo, y por consiguiente, muchas veces lo que hacemos es perder esa armonía dentro de una iglesia, porque creemos erróneamente que quien nos lo pide, nos lo está pidiendo como humano, cuando en realidad, si nosotros llegamos a considerarlo y verlo y visualizarlo en su totalidad, todos los trabajos del Señor son para el Señor, y a quien se lo hacemos, a quien hacemos ese trabajo, es al Señor. Entonces, hermanos, lo que hay que comprender muchas veces es cuando nosotros digamos que mi casa y yo serviremos a Jehová, tenemos que comprender que no podemos decirlo porque estamos trabajando en un ministerio. Claro, es parte de lo que nosotros debemos de hacer, pero el servir tenemos que hacerlo de corazón porque lo tenemos que pensar, lo tenemos que sentir, lo tenemos que decir. Y finalmente, hermanos, yo aquí es donde los invito a la reflexión por medio de este salmo, el Salmo 103, versículos 17 y 18, que dice: pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos y con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos en obra. Es decir, ¿con quién está el Señor? Un Señor eterno, con aquellos que cumplen su pacto, que se acuerdan de sus preceptos y que los ponen en la obra. Muchas veces, ¿qué es lo que nos sucede, hermanos? Nos podemos saber de pe a pa la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nos podemos saber la Biblia de memoria, podemos ubicar perfectamente cada uno de los versículos, pero nunca los ponemos en obra. Muchas veces creemos que por tener todo el conocimiento de la obra, de la palabra del Señor, con eso es suficiente. Con eso es suficiente porque podemos leerlo, podemos recitarla, podemos pregonarla. Y no por eso estamos haciendo la obra del Señor. Es decir, recordemos que servimos a un Señor, que sí debemos conocer la palabra, pero no solamente conocerla como un libro de texto, sino vivirla, encarnar la palabra del Señor en cada uno de nosotros. Y es entonces, hermanos, cuando podamos nosotros, entonces sí decirlo, que nosotros ya pensamos, sentimos y decimos que nosotros estamos sirviendo a Jehová. Y entonces concluyamos, hermanos, con Josué 24:15 nuevamente, este versículo que nos dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, yo solamente los invito a que cada uno de nosotros, cuando leamos nuestra Biblia, imaginemos o empecemos, como les dije, a encarnar esa palabra en cada una de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestro sentir, para que se puedan ver en nuestras acciones. Y entonces, sí, con esa libertad y con esa fuerza y con esa vehemencia, podamos decir que yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchas gracias, hermanos, y que Dios los bendiga. Hasta luego.